días, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Vázquez, estoy en el grupo de Ingeniería Asistida a Computador junto al compañero Ortiz y Pérez, y a continuación esta es nuestra presentación. Bien, continuando con la exposición, bien, vamos a primeramente hablar un poco de historia, en la cual es de los elementos finitos. Bien, el elemento de elementos finitos permite lo que es obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, en la cual su estructura o dominio, de las que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales, se puede caracterizar el comportamiento físico del problema, dividiéndolo en lo que es de un número elevado de subdominios, que son no insertantes entre sí, en los cuales estos son denominados elementos finitos. Bien, el método de elementos finitos se dio al principio de 1943 por Richard Corum, quien utilizó el método de Ritz de análisis numérico y minimización de variables de cálculo para obtener soluciones aproximadas a un sistema de vibración. Poco después fue publicado un documento en el año de 1956 por Turner, en la cual estableció una definición más amplia del análisis numérico, y este documento se centró en lo que es en la rigidez y la deformación de estructuras complejas. Con la llegada de los primeros ordenadores se instauró lo que es el cálculo matricial de estructuras, y en el año de 1950 se dio lo que es ya al uso práctico del método del mismo, y con la llegada de las computadoras, lo cual nos permitió el resurgimiento del método de los desplazamientos ya conocidos en los siglos anteriores, pero que eran difíciles de aplicar dado que al final conducían a la resolución de enormes sistemas de ecuaciones en las cuales se veía muy difícil realizar desde su vista manual. En el año de 1960 a 1970 se dio lo que es las aplicaciones prácticas de los elementos finitos, los que fueron creciendo en grandes tamaños, y lo que requería de tiempo para realizar cálculos, y de la misma se fue grabando en memorias de ordenadores, y de estos se creció muy ampliamente. En ese punto el desarrollo de algoritmos fue más eficientes para poderlo dar a conocer en un ámbito más importante. En los años 70 se produjo un gran crecimiento en la bibliografía, en la cual así se dio la extensión del método a otros problemas como los no lineales, y en esta década el método de elementos finitos estaba limitado a caros ordenadores, en los cuales solo estos podían tener lo que es las grandes industrias como aeronáuticas, de automoción o de defensa y nucleares. A partir del año de 1980 se dio por último lo que es la generalización de los ordenadores personales, en la cual igual se extendió el uso de programas comerciales que se especializaban en los diversos campos, instaurándose, y de esto se dio lo que es el uso de los pre y los post procesadores gráficos que realizaban el mallado y la representación gráfica de los resultados. Una vez de esto se continuó lo que es con el estudio de la aplicación del método a nuevos modelos de comportamiento, en los cuales pueden ser plasticidad, fractura, daño continuo, y esto se realizó mediante un análisis de errores. Bien, y en sí continuando, tenemos lo que es la primera pregunta, en la cual nos dice que cómo trabajo el método de elementos finitos. El método de elementos finitos, como se mencionó, es usado en computadoras y permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico o ingeniería sobre geometrías complicadas. ¿Qué quiere decir esto? Es en el cual esto es el método el cual nosotros tenemos que realizar mediante computadoras, ya que es un método para realizarlo manualmente requiere de mucho tiempo, y esto el cual nos perjudicaría en el desarrollo del producto. Bien, continuando, tenemos lo que es también algunos ámbitos en los cuales se hace uso
del método de elementos finitos, como se hace uso en el diseño, mejora de productos y aplicaciones industriales, así como se puede visualizar en la simulación de sistemas físicos y biológicos completos, en lo cual se puede visualizar en la imagen lo que es el método de elementos finitos en la deformación de un coche tras un choque frontal asimétrico, en el cual esto se realiza un breve análisis de cómo cómo se realizó el impacto contra la superficie y de esa manera poderlo realizarlo un análisis ampliamente para poderlo determinar su nueva reconstrucción. Bien, continuando con las preguntas, también nos pregunta que qué significa la discretización en el método de elementos finitos. Bien, este método es un proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la división equivalente del mismo en un sistema conformado por cuerpos más pequeños, en los cuales son los elementos finitos. También son interconectados por un medio de puntos comunes o nodos, en los cuales forman superficies y se comportan como volúmenes de control independientes, lo que a su vez son afectados por las condiciones de frontera que afectan al cuerpo estudiado como un todo. Y en sí se puede concluir que la discretización en elementos finitos nos ayuda a construir un algoritmo de proyección, logrando que la solución de este método de elementos finitos sea generalmente exacta en un conjunto finito de puntos. También se puede determinar lo que es los principales tipos de elementos utilizados en 3D, como se muestra en la figura. Tenemos lo que puede ser lineal, cuadrático y cúbico. Mediante estos puntos se van realizando el análisis de los elementos finitos y mediante también de la misma se forman lo que es el tetaedro, el prisma y el hexaedro. A partir de ello se realiza ya un breve análisis para el funcionamiento de los mismos. A continuación vamos a explicar sobre qué papel jugó la computadora en el uso de los métodos de elementos finitos. Bueno, podemos llegar a decir que jugó un papel muy importante, ya que nos ayuda mucho al momento de eliminar el tiempo que vamos a necesitar para poder, desarrollar si es que un elemento puede soportar o no ciertas características. Como podemos ver aquí en esta parte, es una representación de los elementos finitos en computadora. Y para entender un poco mejor podemos comenzar cómo se soluciona un problema. Bueno, comienza como podemos ver aquí, con el problema simple, el uso de la teoría elemental aplicando el factor de seguridad, el diseño del producto, el prototipo, pruebas experimentales y el diseño óptimo. Esto quiere decir que antes se lo realizaba de esta forma, hasta que cuando teníamos el prototipo del producto teníamos que realizarle varias pruebas y hasta poder encontrar el desempeño óptimo del producto que vamos a realizar. Esto lo que conlleva es a ocupar una gran cantidad de tiempo, de material y más que nada de dinero. Entonces, esto es lo que se quiere evitar utilizando este nuevo método que vamos a ver a continuación. Entonces podemos ver aquí lo que pasa, el problema que pasa cuando ya tenemos el prototipo, que se puede convertir en un loop infinito. Esto quiere decir que no nos puede convencer hasta hacer una cierta cantidad de veces el prototipo, no nos puede convencer del todo de que va a funcionar o no. Entonces esto implica en costos de materia prima, el personal, manufactura, pruebas y el largo tiempo. Entonces, si es que una persona necesita un servicio, que le brindemos un servicio y que tenga que durar quizá 15 días, en presentarle los avances, se podría decir, pues quizá no podamos de esta forma llegar a concluir en ese tiempo, ya que denota mucha cantidad de tiempo. Entonces lo que se hace ahora es con el método de los elementos finitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como, que como no tenemos todo ese tiempo para poder expediciarlo, vamos a conocer más sobre el comportamiento del producto, probar antes de construir el prototipo, que es lo más importante. Con esto, ¿qué hacemos? Reducimos el sobrediseño y gracias a los métodos de elementos finitos, es del método y el análisis. Dentro del método se encuentra la que es la parte matemática y dentro del análisis, donde nos vamos a enfocar nosotros, que es en la parte de software. Podemos ver aquí un ejemplo de una pieza que puede ser, por ejemplo, para un soporte para alguna base, en donde tenemos pernos y tenemos una fuerza de 2000 newtons. Entonces, esto, si es que se lo hace a mano,
Nos demoraríamos muchísimo, quizás sea imposible de determinarlo por la complejidad que tienen, por los files, la curvatura, los agujeros. Entonces no sería posible utilizar un método matemático manual para poder determinar si es que va a funcionar o no. Entonces aquí viene lo que es, por ejemplo, el mallado y la simulación de esfuerzos. Como podemos observar aquí, en el mallado lo que hacemos es dividirlo a toda la pieza en cuadrados en este caso y triángulos como se pueden observar aquí, ya que en los cuadrados generalmente podemos conocer todo, su área, podemos conocer todo lo que podemos trabajar de forma más fácil con los cuadrados. Y dentro del análisis de los métodos nos dice que se puede llegar al resultado con la suma de todos los cuadraditos en este caso que fueron divididos. Entonces podemos observar en estas imágenes cómo se visualiza el esfuerzo proporcionado y cómo va actuando. Entonces de esta forma podemos determinar de una forma mucho más fácil si es que el elemento va a poder cumplir con sus necesidades. Entonces, como conclusiones podemos decir que los elementos finitos nos pueden ahorrar tiempo, dinero, también que sea un producto más óptimo y también que lo que más nos ayuda a todos es que se puede realizar una eficiencia mucho más grande sobre algún material o sobre algún producto. La pregunta 7 nos dice, menciona la ventaja de formular el problema elástico utilizando los desplazamientos como incógnitas fundamentales. Para hacer esto, primero tenemos que definir qué es un problema elástico. Es un problema físico-matemático de encontrar los desplazamientos y las tensiones en un sólido deformable elástico, partiendo de la forma original del sólido, de las fuerzas actuantes sobre él y de los desplazamientos impuestos de algunos puntos de la superficie del sólido. El término elasticidad se refiere a la propiedad física y mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Ahora, si nosotros nos ponemos a formular uno de estos inconvenientes con los desplazamientos como incógnitas fundamentales, el ejercicio nos estaría dando tanto las condiciones iniciales como finales. Y así nosotros podemos ocupar métodos de ingeniería a la inversa o métodos numéricos para nosotros dar solución a este inconveniente. Cosas que con tanto con las ecuaciones conocidas lo podemos resolver. Bueno, a De continuación, pronto tienen alguna duda. exacto, si es que alguna pregunta tienen, nos pueden dejar en los comentarios para poder solventarlos. Muchas gracias a todos, esta ha sido nuestra presentación, somos del grupo número 8.